De cualquier manera voy a dar los detalles de su semblanza para que tengamos muy presente su formación. Entonces lo voy a leer. Gabriela Zamorano Villarreal es profesora investigadora en el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió su doctorado en antropología por la Universidad City University of New York. Tu actual proyecto de investigación compara la producción y circulación de imágenes fotográficas y audiovisuales relativas a los pueblos indígenas en dos contextos nacionales e históricos distintos, en México y en Bolivia. Ha obtenido becas de CONACYT, The National Science Foundation y el Museo de Quai Branly, entre otras. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Indigenous Media and Political Imaginaries in Contemporary Bolivia, que fue publicado por la Universidad de Nebraska en el 2017. El libro también, Ethnographies of On-Demand Films, Anthropological Explorations of Commissioned Audiovisual Productions, coeditado por Alexis Bailetti en Palgrave Macmillan 2021. Y el libro De Frente al Perfil, Retratos Raciales de Frederick Starr, coeditado con Deborah Poole en el Colmich en 2012. Dirigió el documental Archivo Cordero sobre el archivo fotográfico de Julio Cordero, que es uno de los acervos fotográficos más relevantes de Bolivia. Su trabajo académico incluye actividades curatoriales de fotografía y cine y proyectos personales de fotografía y video. Pues bienvenida, Gabriela, nos da muchísimo gusto que estés aquí en este seminario y pues que estés dispuesta a compartir todo tu conocimiento, bueno, pedacito de tu conocimiento con en este seminario audiovisual que tal vez no sepas, pero hemos hecho pues un trabajo ya de 2 años, tal vez 2 años y medio, Vamos para 2 años. eh, empujando mucho la producción audiovisual, el reconocimiento de lo audiovisual como una forma de producir conocimiento y que eso pues consideramos que es una política que debemos de impulsar dentro de las ciencias sociales en México y que sea reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que digamos que son quienes evalúan nuestro trabajo directamente. Entonces, pues, bienvenida a ser roncha con nosotros aquí en CIESAS. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación, a Mauricio y a todos los que están coordinando este espacio. Yo la verdad es que me siento como súper contenta de participar. Es una institución a la que le tengo mucho cariño y bueno, creo que lo que se está gestando ahí con catalizando, digamos, ¿no? Porque ya es mucha gente que viene haciendo cosas de mucho tiempo, pero que Ujú. con este espacio y con la RIA, pues está como catalizando pues la sinergia, ¿no? Para que pues hagamos más red y sigamos dialogando. Entonces, pues a mí me hace muy feliz poder compartir este trabajo que está en proceso y que pues para mí es como un espacio para seguir reflexionando, ¿no? Lo que yo les voy a presentar, bueno, sí les mandé un texto en el que está basado este artículo, Sí. esta presentación, pero en realidad yo lo estoy concibiendo, bueno, importante para mí, pero lo estoy viendo como en el mapa más amplio, como parte de un proyecto de libro que estoy ya ahí tejiendo, ¿no? Ujú. Este, em, segundo capítulo de ese libro, y entonces, pues, digamos que le he agarrado mucho cariño a esto que les voy a presentar porque me ha ayudado a ver cosas que no había contemplado, digamos, solamente desde la etnografía, o sea, también involucra como ciertas aproximaciones a pensar lo visual de otras maneras, retomando, por ejemplo, el trabajo de Barth, ¿no? Ujú. Y entonces, pues digamos que es un texto terminado como el que se los mandé, pero al mismo está en proceso porque se va a convertir en y va a ser parte de este proyecto más amplio, ¿no? Eso lo quería poner un poco en contexto primero. Y entonces
quiero, pues ya que hay bastante espacio, que es algo que a veces no tenemos, ¿no? Para platicar con calma, sí quisiera compartirles la pregunta principal del proyecto de investigación, y esta es cómo los archivos y oficios fotográficos y audiovisuales populares, esto que estoy llamando como archivos populares, contribuyen a reorganizar lo que Kathleen Stewart nombra como afectos ordinarios relacionados a experiencias colectivas de inseguridad, separación o pérdida familiar, pobreza y discriminación étnica, así como muchas otras formas de lidiar con los impactos de la inequidad, ¿no? Y para mí, esta reorganización desde las imágenes, o sea, es como agarrar las imágenes para pensar en otras cosas que están pasando aquí en Michoacán y que son muy palpables y que están en el cotidiano, ¿no? Y que yo creo que en la producción de imágenes se hace palpable también esto que está sucediendo en Michoacán, ¿no? Y que básicamente pues tiene que ver con una reorganización que involucra deseos, emociones, fantasías e imaginarios comunes que tienen efectos de cercanía y distancia, presencia y ausencia, protección y vulnerabilidad, bienestar y precariedad, pertenencia y exclusión, y esto dentro de estos grandes fenómenos que pues son la migración, la violencia y las reivindicaciones étnicas, ¿no? Son como estos grandes elementos que están ahí como incidiendo en la atmósfera de Michoacán, ¿no? De todo México en cierto sentido. Entonces, bueno, como les digo, lo que les voy a compartir es pues parte de mi segundo capítulo, sería el segundo capítulo. Y bueno, pues comienzo entonces a leer. También, pues, esta presentación involucra, o este ejercicio que estoy trabajando involucra como un ejercicio, una experimentación también de escritura, ¿no? Que salga un poquito como de las convenciones académicas que tenemos normalmente, ¿no? Así, y pues tratar de experimentar un poquito más con mi voz, ¿no? Entonces, o con mi escritura, pues, ¿no? Entonces, bueno, comienzo. Em, las imágenes fotográficas y de video se acumulan y resguardan con diferentes sistemas y formatos en los pueblos de la Sierra Purépecha de Michoacán. Y aquí empiezo a compartir pantalla. Ahí ven la imagen, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Establecimientos consolidados y con mayores ingresos usan muebles, cajas y etiquetas. Otros negocios más modestos organizan cronológicamente sus registros en cajas de cartón. Hay también habitaciones en que azarosamente se comparten los archivos con muchas otras colecciones de objetos valiosos y todo tipo de espacios cotidianos en que el habitar y el trabajo conviven conviven. Permíteme un momentito, por favor. Fuera de las cajas y espacios de resguardo, muchas imágenes se exhiben públicamente para que los clientes exploren las posibilidades de sus propios pedidos en la preparación de una boda próxima, una fiesta de quinceañera, una graduación, para el compromiso de una mayordomía durante una fiesta patronal o simplemente para obtener retratos de identidad con fines burocráticos. Aunque la producción y circulación de imágenes fotográficas y audiovisuales en la región ha sido activa desde la década de 1970 a través de oficios como el de proyeccionista y fotógrafo ambulante, la proliferación de establecimientos de fotoestudios y grabaciones de video para eventos en estas comunidades data apenas de un par de décadas. Emprendieron este tipo de negocios hombres recién retornados de su pueblo, de algún tipo de experiencia migratoria, a ciudades mexicanas o a los Estados Unidos y con necesidad de reincorporarse a la actividad económica local, o jóvenes, incluyendo algunas mujeres, que se interesaron en el oficio al ver que a otros les funcionaba. Algunos aprendieron el oficio en sus experiencias migratorias, otras lo hicieron sobre la marcha, generalmente adquiriendo a crédito y con dificultades equipo modesto que compraron fuera o a familiares de migrantes.
Y aquí hago una pequeña pausa para, pues, estos son algunos de los fotógrafos y videastas con los que he trabajado en la región. Está Julio Castañeda de Nahuatzen, Lucy Mercado de San Felipe de los Herreros y Heraclio Contreras de Cheranástico, entre Ujú. muchos otros, ¿no? Y entonces ¿Quién es el que está? algo que, digamos que Perdón, es la ¿cómo fotografía dices, del que perdón? está. ¿Quién es el que está enfrente de su tienda? Es el de su, ¿ves que la Él es, foto? El que está en el mostrador. El mostrador. ajá, él es Heraclio Contreras se llama. Ah, sí. Él es de Cheranástico. Ujú. Y de hecho él es uno de contacto con los demás, he mantenido más el contacto. ¿Por qué? ¿Te parece conocido, Sergio? No, me llama la ¿Te llamó la atención de que atención? está muy, sí, todo el formato con el que él se presenta en su tienda está fabuloso. Sí, sí, no, las tiendas son maravillosas porque son así como esta de acá también, ¿no? Que está así como, este, el señor aparte de ser, es la tienda de Prisciliano Diego en Pamatácuaro, y la tienda, Mm, pues aparte él aparte de ser fotógrafo es carpintero. ¿No? mm, Y es artesano de la madera, entonces toda su tienda la tiene así como, o sea, las puertas de madera, él hace sus marcos de madera, apolillada y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, y también vende artesanías, o sea, sí, las tiendas son muy peculiares, los estudios, ¿no? Entonces, bueno, y aquí también hago una pausa para mencionar un poco cómo llegué a este tema, ¿no? Porque yo, pues como principal trabajo ha sido sobre cine y video indígena en Bolivia y aquí en México también. Y, y justamente como que la narrativa del video indígena siempre cuenta que pues casi que la imagen empezó a existir en las comunidades a partir de estos proyectos como transferencia de medios, ¿no? Que fue ahí donde las poblaciones empezaron a como a tomar los medios y todo eso, a utilizar las cámaras. Y yo un poco lo que encuentro con esta otra historia, por ejemplo, transferencia, ella estaba haciendo imágenes, ¿no? Sus propias de video. Son imágenes, a veces trata son así como imágenes más populares, porque no son tal vez políticamente como tan explícitas, ¿no? Pero que sin embargo yo siento que ahí sucede como mucho, ¿no? O sea, son las maneras de negociar con globales y irse apropiando localmente y bueno, siento que suceden muchas cosas ahí en estos usos como más locales pues de la fotografía y del video por encargo, ¿no? Entonces es un poco como la transición que me llevó a mirar este tema más de cerca y a ponerle más atención, ¿no? A veces también se les ve como imágenes más desechables o se les descarta porque son comerciales, ¿no? Pero creo que hay mucho sucediendo ahí en esos espacios y es uno de los móviles que me ha llevado a este proyecto. Entonces, bueno, a pesar de su reciente desarrollo en la región, los negocios de fotoestudio y videograbación han tenido una fuerte acogida por parte de los habitantes, de modo que actualmente es casi impensable llevar a cabo una celebración sin registro. Y algunos son estudios que han abierto, digamos, hace 30 años, ¿no? En los 90, ¿no? Al respecto, varios de los fotógrafos y videastas con más tiempo en el oficio mencionan que cuando iniciaron los únicos trabajando en la región y los buscaban desde las localidades aledañas. También mencionan que la demanda de trabajo ha crecido notablemente y por consecuencia el negocio se ha convertido casi en su única fuente de empleo, lo cual es como muy significativo porque a veces es incluso una alternativa a la migración, ¿no? Por otra parte, un aspecto interesante de la emergencia de este tipo de oficios es que según algunos de los fotógrafos que iniciaron hace tiempo, como Prisciliano Diego de Pamatácuaro, ha tenido, él dice, y cito, que enseñarle a la gente que la fotografía es algo importante. O sea, pues imagínese, es captar un momento que jamás en la vida va a volver a regresar. La etapa de un niño, de una persona adulta, y que es algo permanente en la historia de nuestros pueblos. Cita. Entonces, bueno, para Prisciliano, él es como muy orgulloso de decir, cree la necesidad de que la gente se fotografiara y ahora sin registrar sus 15 años, sus fiestas, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, la producción y circulación de imágenes desde estos estudios fotográficos y de video
ha logrado rápidamente formar parte de la vida cotidiana de estas poblaciones y por lo tanto de sus formas de mirar, ¿no? Según John Berger, ¿no? Estas formas de mirar locales están en activo diálogo con un abrumador flujo de imágenes que en las últimas 2 décadas se ha acentuado a través del abaratamiento de tecnologías de producción y circulación de fotografías, video y cine, así como de las tecnologías digitales. De acuerdo con John Berger, la noción de formas de mirar asume que la manera en que observamos las cosas presupone prácticas inacabadas, activas e históricamente situadas, ¿no? Entonces es algo que está en constante movimiento y que obviamente está también como inserto en dinámicas de poder como muy interesantes, ¿no? Si bien estos oficios y los archivos que generan participan activamente en la producción de estéticas locales, no es mi objetivo centrarme en dichas estéticas en sí mismas, sino entender cómo éstas se vinculan con subjetividades y afectos que sutil pero contundentemente se tornan colectivos a partir de fenómenos sociales presentes en la región, como les decía, ¿no? Como la migración, la violencia y las reivindicaciones étnicas, ¿no? Entonces, quiero aquí reflexionar cómo las prácticas fotográficas pueden ayudar a explorar las maneras en que la gente lidia de manera cotidiana con ausencias provocadas por la separación geográfica y muertes asociadas con procesos migratorios o de violencia, y sobre cómo dialogan visualmente las aspiraciones locales con imaginarios nacionales y globales de bienestar económico, felicidad o protección. Entonces, bueno, aquí, bien. Wow. Si las miramos a simple vista, estas imágenes se parecen a muchas otras que se producen globalmente y podríamos explicarlas como expresiones populares que reflejan una mera imitación o anhelo. Sin embargo, estudios antropológicos de las 2 últimas décadas nos ayudan a complicar esta respuesta. Por ejemplo, Christopher Pinney sugiere que mientras la fotografía colonial intentaba anclar la identidad de los sujetos a un tiempo y espacio único, el énfasis en su analogía con lo real, por ejemplo, el retrato racial y de identidad, la fotografía que él llama como vernácula, en contextos postcoloniales, subvierte o flexibiliza estas certezas desde su superficie, al evidenciar, con el uso explícito de artificios como el montaje, fondos y utilería, la opacidad o maleabilidad de esta tecnología, ¿no? Entonces es como lo que él dice es que la fotografía vernácula, digamos, al dar fondos, al usar como todos estos elementos ficticios, en realidad está desafiando los parámetros coloniales de la fotografía que la explican siempre como indicio de verdad, ¿no? Por otra parte, Karen Strassler, que es una autora en la que yo me inspiro mucho especialmente para esta investigación, propone la noción de refractar para argumentar, cito, que los encuentros cotidianos con las fotografías involucran visiones ampliamente compartidas con narrativas de memorias personales cargadas de afectos. Cierro cita. Desde esta perspectiva, las prácticas fotográficas populares no simplemente duplican o imitan los imaginarios hegemónicos, sino que a partir de estos imaginarios crean, vuelvo a citar, un espacio de teatralidad cuidadosamente montado para la proyección de yos posibles, ¿no? Cierro cita. Sugiere Strassler que este juego explícitamente artificial, sin embargo, adquiere fuerza al combinar lo posible, esto puede ser, y lo real, esto ha sido, que mencionaba Barthes, ¿no? Mediante la alteración permanente de temporalidades y acceso a espacios en los que de cualquier forma se arraiga la huella o indexicalidad de los sujetos fotografiados. Desde otra perspectiva, en una lectura cercana a la obra de arte y su reproductibilidad técnica de Benjamin, Michael Taussig sugiere que la posibilidad mimética de la fotografía tiene un carácter dual, el de la copia y el de la cualidad visceral del perceptor que une al observador con lo observado. Esto es una cita, ¿no? Al notar esa visceralidad, Taussig nota las posibilidades sensoriales de la imagen fotográfica más allá de lo visual, por ejemplo, su efecto táctil, ¿no? Que es algo que pues, nos sucede mucho cuando vemos una imagen que casi a veces hasta percibimos olores o hay una cuestión como muy, muy táctil, ¿no? Así, la superficie, la posibilidad de conectar y la mímesis dual son desde estos diferentes autores aspectos que pueden ayudar a entender las posibilidades de las imágenes fotográficas para escapar de lecturas unívocas y para disipar su asumida certeza como huella o copia de lo real.
Para explicar estos abordajes, estos autores ponen especial atención a los efectos sensoriales y afectivos de las imágenes al detonar, por ejemplo, evocaciones táctiles, sonoras y otros tipos de experiencia corporal, muchas veces por encima de las intenciones del fotógrafo y de los retratados. Mediante ejemplos de prácticas fotográficas populares en Michoacán, entonces, en esta presentación, quiero identificar las resonancias entre estos análisis y lo que Barth denomina el sentido obtuso de la imagen. Yo, esta publicación que les mandé, pues en realidad es todo un número, está inserta en un número de encartes donde tratamos de discutir cómo podemos releer la noción de obtuso de Barth para pensar la relación entre la etnografía y las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes recuerdan esta noción de lo obtuso de Barth, pero bueno, les voy a platicar un poco de qué trata porque es como súper intrigante, súper fascinante. Y bueno, a diferencia de los niveles informativo y simbólico de la imagen fotográfica, Barth propone pensar en un tercer sentido, dice él, y cito, que se me da por añadido, como un suplemento que a mi intelección no consigue absorber por completo, testarudo y udizo a la vez, liso y resbaladizo. Cierro cita. Se refiere a este sentido como obtuso. Vuelvo a citar, que quiere decir romo, de forma redondeada. Cierro cita. Los detalles que le llevan a pensar en este tercer sentido, una serie de estilos de películas de Eisenstein, Barth explica y vuelvo a citar, los rasgos indicados como el maquillaje, la blancura, el postizo, etc., ¿acaso no son algo así como el redondeo de un sentido demasiado claro, demasiado violento? ¿Acaso no proporcionan una redondez poco aprehensible? ¿Acaso no hacen resbalar mi lectura? Barth asocia estos rasgos a aspectos recurrentes en las fotografías como el disfraz, el exceso, el artificio, o incluso, dice él, la presencia obstinada de lo real, lo cual, dice él, obliga a una lectura interrogativa, una captación poética. En este sentido, la noción del obtuso se refiere a una especie de guiño que interrumpe una lectura obvia, que perturba sin transformar radicalmente el significado. Debido a estos atributos, sugiere entonces, y vuelvo a citar, que la propiedad principal de este tercer sentido consiste en borrar los límites entre la expresión y el disfraz. Cierro cita. Entonces, en esta sección que sigue, enfocada en el trabajo del fotógrafo José Bonaparte, que es de Charapan, en Pueblo de la Sierra, él hace mucho trabajo con montajes sobre fondos digitales, como esta foto que están viendo, y aquí él explora esta primera porosidad entre el artificio expuesto y el referente, ¿no? Entonces, bueno, esta sección se llama Las plantillas de fondo. José Bonaparte es uno de los fotógrafos más activos, o era, en realidad ya dejó por un rato la fotografía. Se metió un poco a la política, parece. Era uno de los fotógrafos más activos de Charapan, un poblado rural mediano, cabecera municipal al sur de la meseta purépecha. Durante su estancia de 9 años en California, José tomó un par de talleres de fotografía en los que también aprendió a trabajar con diseños de fondo. En 2002 volvió a su pueblo con su familia. José relata las dificultades por superar la timidez, al salir las primeras veces con su cámara al cuello y sobre todo el temor que le paralizaba entonces al intentar resolver el sustento económico y el reencuentro con su lugar de origen. La primera vez se animó a ir a un evento de la primavera en la plaza, pero no ofreció a nadie tomar fotos, solo atendió a la solicitud de un par de personas que se lo pidieron. Comenta que poco a poco fue perdiendo la timidez al darse cuenta de que la gente lo buscaba y que le gustaba su trabajo. Al detallar su trabajo con el uso de fondos, José me describe una sesión fotográfica con una pareja de recién casados. Al finalizar la ceremonia religiosa, antes de dirigirse a la fiesta, José organiza la sesión fotográfica afuera del templo, justo frente al gran muro de la iglesia, dice él, que le sirve de fondo neutro sobre el que pondrá sus diseños. Es como si ahí comenzara el viaje o el rodaje. Al novio le pide que se quite los zapatos y se arremangue el pantalón. Ella también debe quitarse los zapatos y levantar a la altura de sus rodillas el aparatoso vestido con las manos. Imagínense que se acaban de encontrar, mírense a los ojos, están en el mar, dice él. Les va a pedir mientras dispara el obturador desde diferentes ángulos. Los novios imaginan el encuentro y el paisaje.
José lo visualiza detallada casi milimétricamente sobre uno de los fondos que compra por internet y que sirven como base para su obra. Con la ayuda del fondo, el aquí y ahora del preparado momento fotográfico se distiende para resituarse en el instante en que un intercambio de miradas coincide extraordinaria, casi milagrosamente, con el estallido de una ola. José explica que cuando inició con su oficio, la gente era muy tímida para sacarse fotos. De hecho, él afirma que acostumbró a la gente que le gusten las fotos con montajes de fondo y que ahora todo el mundo lo pide. Dice que aunque no es un trabajo exclusivo de la región, él tiene la capacitación para hacerlo a detalle y de buena calidad, porque además de los cursos iniciales que asiste regularmente de fotografía digital en Uruapan y en el centro de la Ciudad de México, pues ha ganado como experticia, ¿no? Y esta experticia se refleja en el tiempo que dedica a cada imagen. Mientras que al inicio le tomaba de 2 días enteros hacer una sola foto, ahora puede hacer varias fotos en un solo día, aunque el trabajo sigue siendo muy intenso por el detalle que cada imagen requiere. Otra serie de fotos se prepara para situar a una pareja sobre fondos de salas, escaleras, terrazas y otros espacios de ostentosas residencias. Esta, por ejemplo, usa la imagen de una recámara que por la iluminación y decoración luce moderna, sobria y pulcra, pero sobre todo deshabitada, como si correspondiera más bien a una página de revista. Recreando con la yuxtaposición del fondo y la pose una escena romántica estándar, los novios en ropa de boda aparecen sentados casualmente sobre una alfombra. Se miran sonrientes a los ojos mientras la mano de él roza la barbilla de ella, evocando un primer momento de intimidad. Sin embargo, la rigidez de la pose se mantiene como punto de tensión con el momento en que se intenta recrear. Además de la estética estándar e inhabitable de la recámara, hay otros elementos de la imagen que resultan discordantes con el momento. El efecto aplanador de la sobreposición, los detalles de los adornos sobre los muebles y la vestimenta impecable de la pareja. Es como si este momento, en la habitación, suspendiera temporal y físicamente los extenuantes preparativos de la fiesta, la jornada de sudor, comida, trago y baile. Por otra parte, hay algo en las copas de champán, allá atrásito, en uno de los muebles, visiblemente sobrepuestas al sobrepuesto fondo, un poco torcidas para tocarse, disparejas con el detalle casual de una serpentina, que junto con otros elementos como el confeti en la cabeza de ella, remiten a una materialidad fuera de cuadro, asociada con los olores, sonidos y sabores de la boda misma. El trabajo con montajes sobre diseños de fondo permite entonces a José fijar el momento de la sesión en que efectivamente transcurre la celebración de un evento importante para, a través de la imagen resultante, mostrarlo como algo extraordinario, diferente, notablemente artificial, pero sobre todo sublime. La noción de sublimar es interesante para explicar lo que hacen este tipo de fotografías con el evento que representan, no solo en términos de cómo se define en primer lugar en el diccionario de la RAE la sublimación como engrandecer, exaltar, ensalzar, elevar a un grado superior, cito, sino también en términos más físicos de, cito nuevamente, pasar directamente del estado sólido al vapor, cierro cita. Esta transición sugiere, en el caso de las imágenes referidas, que la sobreposición de fondos hace posible aligerar la solidez de la temporalidad real para ubicar a los retratados en ambientes más etéreos, inexistentes, asociados al terreno del sueño, la fantasía o incluso la divinidad, que al mismo tiempo, a través de la imagen retocada, adquieren otro tipo de materialidad. Podemos pensar así en otros ejemplos de sublimación de eventos significativos para los habitantes de Charapan, en el trabajo con montajes de fondos, por ejemplo, en retratos de niños recién bautizados, que con la ayuda del retoque y fondo parecen tener una iluminación directa al ser mostrados en el mismo plano y con atributos parecidos a los de las divinidades, como el resplandor que comparte este niño con la Virgen de Guadalupe, la manera en que esta niña se posa a los pies de la Virgen de Talpa, o en la ubicación celestial rosada de una niña directamente tocada por un ángel en este estudio de Caritas. Una alternativa a la convivencia directa con los santos es la posibilidad de aparecer repetida y simultáneamente en escenarios de Disney, o incluso, con la ayuda del vestuario, convertirse momentáneamente en uno de ellos en el espejo. ¿Cómo
¿Cómo puede la noción del obtuso ayudar al análisis de este tipo de imágenes que por su misma naturaleza, basada en la de la imagen fotográfica? Sugiero que en este caso los sentidos de la ocasión. Esto con la inserción de instantes mágicos en una hora que rompe, el acceso a residencias ostentosas o el montaje sobre de luz, entre muchos de los tipos del montaje, que no intenta disimularse logrado. Sugiero que el sentido obtuso, en cambio, son los detalles que arraigan las imágenes el aquí y el ahora. Les impide lograr la sublimación plena o que filtran el ruido material y sensorial que transcurre fuera del cuadro. Se trata de detalles en la pose, o pequeños rasgos que distan, como las copas y el confeti referidos en la foto recién casada en la recámara, o el gesto atento y asustado del niño en la foto de la Virgen que le impide la conexión espiritual sugerida por la composición. Al respecto, me perturba en particular el contraste de medidas corporales y el color de piel entre el rostro moreno y proporcionalmente más pequeño de esta niña y su cuerpo rollizo y rosado. Por lo que pude inferir, a partir de este registro del proceso de montaje, en este caso el trabajo de retoque consistió en sobreponer únicamente una cara al cuerpo, ya sentado sobre lo que según Disney y Hollywood nos han enseñado, correspondería a una cama de princesa. En este retrato en particular, los detalles excesivos del disfraz o montaje se hacen más explícitos, por ejemplo, en la manera en que el fotógrafo utiliza el juego de luces para dejar un color más moreno claro en la parte de arriba de la cara y para comenzar a difuminar en un rosado que al descender hasta la punta del pie se vuelve contundentemente falso. Este acto de blanquear, mediante el trabajo de retoque a los sujetos retratados, evoca otros procesos de retoque y artificio en la historia de la fotografía para aclarar el color de piel, agregar objetos como zapatos a pies que al momento de la fotografía estaban descalzos, estilizar o afinar rasgos físicos para adecuarlos a convenciones occidentales en términos raciales, de clase y género. Estas prácticas comunes de embellecimiento, que muchas veces surgen por iniciativa de los fotógrafos, pero que a menudo resultan de pedidos explícitos de los clientes, nos remiten a formas de naturalización de la violencia hacia cuerpos racializados o sexualizados. De muchas formas, la popularidad de estas prácticas entra en contradicción con por ejemplo, con procesos de reivindicación étnica que en muchas ocasiones buscan revalorizar estéticas locales, corporales locales, ¿no? Por ejemplo, mediante los controversiales concursos de belleza autóctona, como los que se llevan a cabo en la celebración de la Guelaguetza, ¿no? Que analiza Deborah Poole y otras personas. Mientras que el tipo de montajes que desarrolla José Bonaparte a partir de sus composiciones de partes del cuerpo de diferentes personas es cada vez más común entre algunos fotógrafos de la región, otros como Prisciliano Diego han expresado su rechazo a este tipo de prácticas, insinuando que no les parece moralmente adecuado alterar la identidad de las personas mediante estas técnicas, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos, ¿no? Voy a leer un poco más para también dar tiempo a la conversación. Entonces paso a reflexionar sobre otro proceso, otra técnica de montaje que se llama fotoensamble y que yo le llamé aquí como en el subtítulo como la indexicalidad de la ausencia. Luis Roberto Suárez es el dueño de Estudio Galería, uno de los estudios fotográficos con más antigüedad en la ciudad de Zamora. Tiene alrededor de 35 años y heredó el y el negocio de su padre. ¿Se congeló? Al mismo tiempo. ¿Hola? Sí, sí. ¿Hola? La transmisión es intermitente, Gabriela. Ok, vamos a esperar tantito a que se estabilice. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, ahora te escuchamos. ¿Sí? Ok. Voy a Gaby, continuar es y perdón me avisan. que intervenga un momentito. Es que es muy difícil porque, por ejemplo, hace un momentito, perdón que hable,
y lo puse en el chat. Ujú. Estabas haciendo una reflexión sensacional acerca del obtuso y de repente ya no te escuchamos más, o por lo menos Ay, yo ya no te no. escuché. Entonces, no, no, tranquila, tranquila. Lo dejamos para la Ok, conversación. O sea, Sí. pero lo mejor ok. que podemos hacer, yo creo que es eso, ¿no? O sea, registrar esas Ujú. situaciones. Disculpen, gracias. Ajá. Mira, Mauricio, ¿Puedes repetir desde que vas a empezar a hablar de esta nueva técnica de montaje, por favor? Ok. claro, y claro que sí. Mauricio, te puedo pedir que si de plano me pierden, me mandes un mensaje por el chat, por el teléfono, y así me entero que estoy hablando sola. Si no voy a para parar un ratito, o me llamas por teléfono con confianza. Aquí tengo el teléfono al lado. Bueno, entonces les decía que esta otra técnica se llama fotoensambles y que le llamé yo en el subtítulo la indexicalidad de la ausencia, ¿no? Entonces, esta sección se basa en el trabajo de un fotógrafo que se llama Luis Roberto Suárez, que es dueño de Estudio Galería, uno de los estudios fotográficos con más antigüedad de la ciudad de Zamora. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ajá. Tiene alrededor de 35 años y heredó el oficio y negocio de su padre. Cuando comenzamos a conversar sobre el género de ensambles, me mencionó que es un estilo que siempre ha existido. Consiste en una misma imagen, mediante montaje hecho con diversas técnicas, retratos de diferentes personas para dar la impresión de haberse tomado la foto al mismo tiempo. En la mayoría de los casos, se trata de un servicio directamente asociado a la separación familiar causada por la migración de larga data eh, entre las localidades de la región a otras áreas de México y Estados Unidos. En muchos otros casos, los fotoensambles intentan remendar retazos de retratos recuperados en contextos de muertes y otras pérdidas familiares. Antes de analizar ejemplos concretos de montaje, me interesa enfatizar dos aspectos de la tecnología fotográfica que pueden ayudar a entender mejor estas prácticas de fotoensamble, ¿no? Primero, debido a la relación indicial o de presencia física del sujeto u objeto fotografiado al momento de producir la imagen, la fotografía ha sido ampliamente relacionada con la muerte y con una forma de retorno de lo que existió o aconteció en el pasado. Y sobre esto, bueno, todos los teóricos de la fotografía reflexionan sobre esto, pero en especial Barth, pues tiene reflexiones como muy ricas, ¿no? Muy sugerentes. Por otra parte, el fotomontaje constituye un artificio clave para desafiar la cualidad indicial de la imagen fotográfica, lo cual hace posible su transición al terreno de lo ficticio o imaginario. Por tratarse de una práctica de juntar fragmentos de manera artesanal, asocio al fotoensamble con la metáfora de remendar. El cineasta brasileño Karim Ainus recurre a la noción de costuras en su película que se llama Sims para expresar cómo las experiencias amorosas de sus tías maternas inciden en la confección de sí mismo. Perdón un momento. Elías, no cantes, amor. ¿Vale? Al mismo tiempo, el artificio de montaje de la tecnología fotográfica en los ejemplos que presento a continuación implica cierta condición de precariedad o provisionalidad. En este contexto, el remiendo puede entenderse también como cicatriz, una huella y marca visible, material, del proceso de reparación, una forma de juntar fragmentos que ya no pueden actualizarse en el mismo plano espacio-temporal. Perdón, este es del análisis anterior y aquí se ve el proceso de montaje, ¿no? El proceso como de trabajo donde estaba la foto original a la que se le monta la cabeza de la niña, del pueblo, ¿no? De los clientes, pues, ¿no? Ok. De este retrato, Luis Roberto cuenta que llegó el mismo señor que aparece en la foto, pero ya entrado en sus 85 años. Pidió el ensamble a partir de dos retratos reglamentarios o de identidad, ambos en blanco y negro. El de ella aún preserva tinta de algún sello oficial. Aunque la imagen es armónica en su conjunto, quizá los rasgos que apuntan hacia un sentido obtuso sean las miradas. ¿Qué es en ellas lo que revela que las personas no se tomaron la foto al mismo tiempo? La de él mira de frente a la cámara en un gesto neutro común en los retratos de identidad.
pero la de ella, quizá por no responder a la cámara, parece fugarse a un espacio o tiempo indeterminado que raras veces la compañía permite. Fuera de esos detalles evidentes en la imagen misma, el proceso de montaje revela otros aspectos afectivos, por ejemplo, de la necesidad de producir y colorear un recuerdo a partir de retratos que con su sobriedad en blanco y negro fueron producidos originalmente más bien por obligación burocrática, pero que son quizá ahora uno de los pocos registros visuales que se hicieron de estas personas y que por ende les permiten unirse artificialmente en esta imagen medio siglo después. Algo que me intriga de esta imagen y de muchas otras de este archivo de ensambles es qué momentos motivan la decisión de actuar sobre la nostalgia en términos más materiales. Por ejemplo, para buscar las fotos en los archivos familiares, juntar a la familia, ponerse de acuerdo para acudir al estudio o incluso designar un monto económico para invertir en un retrato, que económicos, ¿no? Luis Roberto sugiere que estas decisiones asocian a momentos como visitas de familiares migrantes, muerte o conmemoración de un integrante de la familia, o incluso la enfermedad de algún familiar que desestabiliza la certeza de tenerlo cerca. Mientras conversamos al respecto, Luis Roberto me muestra esta imagen que está aún preparando. La familia acudió a tomarse la foto un par de días después de que al papá lo dieron de alta de una operación cardíaca en la que le instalaron un marcapasos. El espacio vacío en el centro se dejó intencionalmente para insertar la foto del hermano faltante, quien está preso en una cárcel en los Estados Unidos, y de quien aún no se consigue un retrato apropiado para el ensamble. Algunos detalles que me atraen de esta imagen son el contraste de las sonrisas apenas esbozadas por los hermanos y hermanas con los gestos más bien tenidos de los padres, especialmente del padre. Su mirada cansada, su boca un poco torcida, para tapar la espontaneidad afanada de los hermanos. Las manos entrelazadas de los padres justo al medio de la imagen parecen sostener con esfuerzo este frágil momento de unión. Hay muchas otras modalidades de ensamble, que no tienen más remedio que dejar el artificio expuesto a pesar de los esfuerzos técnicos del fotógrafo por suavizar tonos, homogeneizar texturas, empatar efectos de iluminación, limpiar o embellecer fondos. Incluso, si el cliente está dispuesto a pagar, emparejar vestimentas. Cuando lo considera necesario, Luis Roberto busca la manera de completar fragmentos de cuerpo o incluso de sustituir ojos, manos u otras partes con pedazos de otras imágenes en las que se perciben con mayor nitidez. Tal es el caso, ¿no? Aquí. Tal es el caso de este hombre sobre la cintura de la mujer. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Tal es el caso de la mano de este hombre sobre la cintura de la mujer para sugerir una mayor naturalidad en este fotoensamble creado, según Luis Roberto, a partir de una imagen, dice él, en la que el hombre estaba abrazando a alguien más, ¿no? A pesar del trabajo... Ni modo, suele suceder, ¿a poco no les ha pasado? Pura chapuza, chapuza. Sí. Bueno, a pesar del trabajo técnico dedicado a suavizar el montaje, son muchos los elementos que lo hacen patente debido a su producción a partir de imágenes dispersas, como estas que vimos, ¿no? En estos archivos de ensamble, el sentido obtuso puede referir justo a los rasgos que, al revelar el montaje, perturban o discrepan del conjunto, tales como un gesto, divergencias en la dirección de las miradas, expresiones corporales hacia la compañía, ubicación del y el tipo de vestimenta. Pero quizás los más inquietantes es la discordancia temporal de los retratos que componen el ensamble. Esta imagen, producida a partir de 4 retratos distintos, tiene como base un retrato tomado a partir de una reunión por el deceso de un familiar. En ella aparecen todos los hermanos adultos y a un lado los padres de pie. Sin embargo, los retratos de los padres, tomados de fotos separadas, los muestran mucho más jóvenes o si acaso contemporáneos a sus propios hijos. Al observar el conjunto, perturba esta forma de materializar la cohabitación entre vivos y muertos en temporalidades absolutamente anacrónicas sobre una misma superficie. Y bueno, voy cerrando con este último caso del trabajo de Julio Castañeda, que es un fotógrafo joven, es uno de los que vimos ahí con su mamá en las fotos del inicio. Él es de Nahuatzen, y bueno, él colorea de otra forma las ausencias, ¿no? Cuando los familiares de un recién fallecido se acercan a él con alguna foto disponible de la persona en vida,
Julio explora otras posibilidades de montaje para guardar su imagen como un último recuerdo. A veces son pedidos de los propios clientes, otras regalos que él le ofrece a la familia como forma de acompañarla en su dolor. En estas composiciones, Julio presenta a los difuntos en paisajes celestiales, conviviendo de cerca con los seres divinos. Para una foto de un hombre en un paisaje celestial con ángeles, Julio explica que la familia solo tenía una foto de este señor, en la cual estaba bailando con una quinceañera. Fue un reto decidir cómo usar esta pose para elaborar un retrato obituario, hasta que miró una imagen de un ángel de perfil con la mano extendida, que resultaba perfecta para montar el contacto de las manos y la congruencia de los cuerpos, colocando así al retratado en un baile eterno con ángeles sobre las nubes. Para otras fotos de difuntos, Julio retoma elementos de su vida ordinaria para colocarlos junto a ellos, como el caso de un hombre que trabajó como taxista y cuya imagen sobrepuso con la de un taxi rotulado con el nombre del pueblo y un paisaje aledaño a partir de 3 fotografías distintas. En otra foto, Julio relata que sobrepuso el retrato de un joven de secundaria sobre el tramo de la carretera en la que murió atropellado. Julio asegura que no se trata de recordarle a la familia donde murió, sino de juntar en la foto elementos que permitan crear otras formas de recordar. Estos elementos son especies de huellas que en este caso ubican la imagen del difunto en el espacio de su muerte, a manera de monumento o altar, o en el caso del taxista, lo ubica con rastros materiales que lo vinculan a su oficio y a su espacio de trabajo. Entonces, bueno, ya con esto, pues son todos los casos que quería. Tengo una pequeña reflexión de cierre, pero preferiría que la dejemos por aparte para poder conversar con más calma y bueno, sería todo por ahora para abrir a la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy, muy interesante, muy interesante. Abrimos entonces el espacio, ¿no? para el diálogo. Bueno, simplemente iniciar con nada más comentar que toda la primera parte que has expuesto, donde pues basas una serie de conceptos, pues muy, digamos, como que permiten, ¿no? Ver de otra manera a la fotografía, ¿no? Más allá de esta idea colonial de la foto como una imagen de la verdad y las recreaciones, ¿no? A partir de toda esta experiencia de analizar fotos con otras miradas, pues es súper, súper interesante. Ah, a, mí a mí en particular me llama mucho la atención el concepto del obtuso. Lo voy a dejar ahí. Me gustaría que platicáramos más sobre cada concepto, este, porque siento que el concepto de obtuso es obtuso. Confunde más. Pero bueno, vamos haciéndolo por levantando manos y para que podamos ordenar un poco la participación. ¿Sí? Tal vez decir algo. Ah, Sí. hola, Carmen. Gabriela, eu não sei como levantar a mão, então eu me ¿Dónde está? inscrevo. Que no sabe cómo levantar la mano, dice. Pero ya la levantó. Bien. Ahora, Carmen. Ah, ok. Carmen Ah, Real. Pensei que era um ícone. Ajá. Bueno, Gabriela, fantástico. Perdi a primeira mitad, mas fantástico tu trabalho. Estou realmente muito tocada por todo o que mostraste. E isto me fez pensar nos significados da fotografia que nos mostrastes, não? Eu acho que muito mais do que uma fotografia com um valor de analogia, como ela existe para as classes dominantes, classes de elite, essas fotos elas buscam não captar a analogia, mas elas buscam captar realmente a pose, aquilo que para nós não é um valor,
aqui é o valor central. E, e elas têm uma função, eu acho, que é muito outra do que captar o instante. Elas buscam captar algo que é atemporal, não é? Pensando nos termos do Benjamin, na ideia de um valor de culto que possa ter a fotografia, não? E essas assemblagens, eu nunca tinha visto algo assim. Uhum. He visto muitas coisas muito bizarras em termos de fotografia popular. Mauro Curi, em Brasil, que ele morreu há pouco tempo, não, 1 ano, 2 anos. Ele trabalhou com fotografias de pessoas mortas Uhum. que eram sentadas junto dos vivos para registrar a presença delas ainda em vida. Mas essas assemblagens que tu nos mostras são muito interessantes. E, e me dei conta que em minha família temos uma fotografia assim. Meu papá, que é descendente de espanhóis de la Galícia, não? Mi abuelo é venido de pequeno vilarejo acerca de Puente Vedras, não? Bueno, mi abuelo y mi abuela han hecho una asemblaje con las fotos de todos los hijos vestidos con el uniforme del ejército. 7 hijos, diferentes épocas, pero está en la misma fotografía. Y bueno, creo que es muy interesante esto que tú nos muestras, porque confirma algo que tenho pensado, não, sobre a fotografia e os diferentes significados da fotografia popular. As tuas fotografias são o extremo de todo o que he visto sobre isso. Graças, Gabriela. Gracias, Carmen. Muy interesante tu reflexión. Que, a ver, nada más quiero aclarar. Esto que dijiste de Mauro Curi, Carmen, Sim, ¿podrías sim, describirlo más porque lo comparaste? claro, te escribo. Vou escrever o nome em el chat. Es... No, si lo puedes describir más, si te puedes descrever referir. mais. Sí, eso Descrever. fue lo que yo Sim. entendí. No, Sergio, Sí, sí, perdón. sí, 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 sí. Disculpen. Bueno, un familiar cuando era muerto estoy hablando de poblaciones subalternas, rurales, en el nordeste brasileño, ¿no? Es la que Mauro ha trabajado. Entonces, los familiares, por ejemplo, un bebé que ha muerto cuando nace, ellos vestían el bebé normalmente y se cercavam como se fosse um recém-nascido e Mm. hacían la foto. Y también hacían fotos, por exemplo, um viejo que é muerto, ele era mantenido em el sofá e os outros familiares se sentavam a su lado, como se estiveram em uma conversação com ele, e hacían a foto. Pero não era uma assemblagem, era uma Oh, foto real com o corpo del muerto, ¿no? oh, Estava lá como se estuviera vivo, ¿no? sí, Y esto es, para nosotros, quando vimos, era um pouco chocante, ¿no? Porque para eles claro. não, era uma recordação, porque a foto tem esse caráter social que Gabriela falava, não? Não, é uma foto em momentos sociais Ujú. importantes. Não se hace a foto como nós, não importa quando. En esa población y también en la población que yo he estudiado aquí en Lagoa da Conceição, Florianópolis, en Brasil, que eran pescadores y agricultores, las fotos que yo encontré en sus casas eran fotos de momentos liminares en la vida, ¿no? La primera comunión, entonces tú tienes esa foto, el casamiento,
bueno, la muerte es un momento liminar y tú marcas socialmente también con la fotografía. Lo que temos mucho, y yo encontré en mi trabajo de campo, eran las fotos pintadas. Yo no sé si Mm. Gabriela ha hablado de esto en el comienzo. Ah, no, Esto pero sí para es mí es común. fascinante también. Son fotos retocadas, decimos. Hay fotógrafos que percorren las calles, las estradas, ¿no? Y ellos hacen la foto, pero eles retiram de la foto todo componente que localiza temporalmente aquela foto. É uma foto que não mira estar localizada temporalmente ou espacialmente, não? Então, o fundo vai ser azul ou branco, não? Não é o fundo da cozinha ou da sala. É um pouco al inverso de la foto que Gabriela nos ha mostrado, quando o homem muerto localizado com su táxi, ¿no? Aí há uma localização que também é, de certo modo, atemporal e mais social que idiosincrática. Pero aqui, as fotos retocadas eram assim, se tira todas as marcas de la face, as marcas do tempo, as rugas, se pinta uma imagem angelical e atemporal. Não se sabe exatamente a idade, porque isso não é importante. O importante é o valor de culto que a fotografia vai ter, não? Pero Sí. esto era un comentario, Gabriela. Espero que no ha tomado mucho tiempo. ¿No? Detesto cuando la gente empiezan a hacer una otra charla. No era No, esta mi intención. enriquece mucho tu contribución, enriquece mucho. Y tenemos tiempo, así que gracias. Sí, sí, eso está bueno. Muchas gracias, Carmen. Eh, sí, yo no he pensado tanto o sea, no he retomado aquí todo este trabajo de retoque, pero que sí es como intervenir manualmente en la fotografía, para, para quitar el ruido, ¿no? Ese ruido visual, ese exceso visual que como dices, como aterriza a las personas en un presente o en una realidad específica, ¿no? Y creo que algo parecido, como yo también al hacer esta reflexión pienso también en las fotografías raciales, ¿no? Que es otro tema que he estudiado antes, y cómo también en la fotografía racial se trataba justamente de aniquilar todo el exceso o el ruido de fondo, el ruido visual, que podía dar cuenta como de la diversidad o de la humanidad de las personas, ¿no? Porque la cuestión era retratarlas como tipos raciales, ¿no? Y entonces se les quitaba a veces incluso esta cuestión de tomar fotografías de gente desnuda, ¿no? Solamente con una cinta métrica sobre fondos blancos, pues esta cosa de realmente quitar el ruido visual para otros fines, pues, ¿no? Pero gracias, Carmen. Y también, bueno, creo que en el fondo lo que pasa con este tipo de imágenes es que siempre como que nos hacen pensar en imágenes que a lo mejor tenemos ahí en la familia, que hemos visto, y sobre las que pues muchas veces no nos detenemos nos conmueven a lo mejor, nos tocan, pero que es como tratar de pensar qué es lo que están produciendo ahí en términos sociales o incluso en términos políticos también, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿trabajaste también, bueno, mencionas en tu exposición y en tu artículo sobre las pláticas con cómo conservan ellos sus fotografías, ¿no? O digamos, la colección o las colecciones mismas, ¿no? Más allá de los que trabajan los fotomontajes y los que se dedican como fotógrafos, quienes guardan sus fotografías, cómo las guardan. Y en ese abordaje, ¿no? En esa relación de tuya como etnógrafa con la gente, me llama la atención la presencia y la ausencia
de personajes. Por ejemplo, si tú estás etnografiando y conoces a la familia, me preguntas, bueno, quiénes son los hijos, los padres, en fin, ¿no? Conoces a la familia y al mismo tiempo te das cuenta, por ejemplo, que de repente hay ausencia de algunos de los personajes de los que te hablaron. O sea, no solo las presencias, sino las ausencias dentro de un archivo que te están hablando de una forma de recordar y de una selección. O sea, ¿podrías hablar un poquito sobre la relación entre etnografiar, cómo utilizar la relación que estás entablando con los sujetos que tienen estas colecciones y las imágenes que tienen? ¿Me explico? Es como una Creo reflexión, que se una pregunta. desconectó. Tiene mala la conexión. ¿Sí, verdad? No se escucha. No, ¿verdad? Se fue. Sí. A ver si Parece que necesita se algo. conectó por el celular, pero tampoco Mm, se pasmó. Ya le avisé que se fue. ¿Sí? Sí, ya le avisé por... ¿Por teléfono? Sí, Hola, Tere. Estaba muy difícil levantarse a las 9, ¿verdad? Qué bárbara. Yo nunca supe que empezaba a las 9. No es No, cierto, no, hice un no, ya sé. montón. Desde el cuarto para las 7 este cuerpecito está levantado. Lo que pasa es que tenía como 5 cosas que hacer antes del seminario. Está Entonces bien. ahora me van a disculpar. Puedo quitarle la imagen. Ya volvió Gabriela, ahí está. ¿Eh? Eh, Me voy a tomar un café con algo de alimentos porque si no en las mañanas yo rujo. Órale, querida. te ves estupenda, Tere. Wow, wow, wow. Qué corte de pelo. Wow. Bueno, Solamente no, una cosa, Sergio. El correo que enviaron dice de 10 a 3 de la tarde. No. ¿Sí? No, Yo tengo No, aquí no. Pues no, no, el no. enlace que hace el ingeniero dice de 10 a 3 y yo lo nada. capturé semanas antes. Arce, y entonces Mm, uno pobre se destantea, pues ¿qué se le va a pues hacer? sí, ¿No es Arce así? mandó bueno, el bueno. correo de unirse a la reunión de 10 a 3. Bueno, Bueno, en esta ocasión yo eso para... incluso abusé de estar mandando mensajes. Creo que Ya los está repetí volviendo como cuatro Gabriela. veces. Qué Pero pena, qué sí horror. pasa, sí pasa. No, no pasa nada. Es estresante, pero bueno, gracias por la paciencia. Aquí estamos. Este, Ujú. Gabriela, no sé si Había escuchaste escuchado mi la... pregunta, Ajá. ¿sí? O sea, tu Si me relación la como puedes resumir, etnógrafo, porque sí alcancé a escuchar un poquito, pero para... o sea, Ajá. cuando haces la reflexión con las personas que tienen sus colecciones, ¿sí? La, la presencia y ausencia de fotos y la relación de lo que hay y de lo que no hay, o sea, de las fotos de los personajes que no aparecen, pero de quienes sabes por la plática con quienes estás, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí, sí, yo veo es... una colección Ujú. de mi familia y de repente veo que a lo largo de 10 años ciertos personajes que conozco no aparecen, ¿no? Ujú. Entonces las ausencias, Sí, así como sí, tú haces el ejercicio de la ausencia de ese personaje al centro de la familia para montarlo después, ¿no? Hay también un sí. juego que dice mucho acerca de las ausencias en Sí, las gracias, colecciones. Sergio, por traer este punto. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, sí Sí, te sí, ya estás. escuchamos. Ya. Sí, Sergio, gracias. Sí, ¿Me escuchan? sí, Ok. sí, sí. Sí, Sí, gracias por traer este punto. Este,
de hecho, em, qué bueno que lo mencionas así. Yo no he trabajado tanto las ausencias, ¿no? De las personas en las fotos, de personas que son parte de la familia, de un colectivo, pero que casualmente no están y que son como los silencios familiares también, ¿no? Ese- Pero me hace pensar justamente, y gracias por traerlo, porque creo que puedo incorporar esta reflexión en otro capítulo del libro que se llama El archivo imposible, ¿no? Y es justamente un capítulo que piensa en todos estos archivos este, que se destruyen, ¿no? Que me pasó pues, que estaba trabajando con un señor y que de repente, pues un día el señor se murió y tenía un archivo impresionante, pues resulta que cuando intenté contactar a la familia y a la gente de la comunidad para ver qué había pasado con el archivo, me dijeron que finalmente la hija había vendido el solar y que los dueños del solar habían quemado, pues eso que se veía como que un montón de cosas en desorden, ¿no? Y Ujú. entonces, pues primero es esta como nostalgia antropológica de que, todo esto que se está perdiendo, pero a partir de ahí también pensar, pues, que es como lo más cotidiano, lo más común con los archivos, que se pierden, que se destruyen, y de ahí, pues, más bien pensar en todas estas preguntas de qué hace que un archivo se valore o se preserve o incluso adquiera valor económico, ¿no? Como para resguardarse en una institución, etcétera, ¿no? Y entonces, creo que en estas historias del archivo imposible también están estas historias que me contaron algunas personas del archivo que ellos crearon, pero que se les inundó la casa y lo perdieron, o que, o no sé, otras historias como de pérdidas, ¿no? Y del deterioro del archivo, o incluso archivos que están ahí, que están muy frágiles, muy precarios, pero que no pueden activarse, que por diferentes motivos de financiamiento, de problemas familiares, no logran como dar el brinco a convertirse en lo que yo llamo en otro capítulo archivos vivos, ¿no? Entonces creo que esta reflexión sobre los personajes que no aparecen también son parte de este archivo imposible, ¿no? Como de los Mm. silencios, o sea, finalmente pensar en los archivos, eh, como nos ha enseñado también Derrida, pues es pensar en relaciones de poder, ¿no? Y relaciones de poder que tienen tanto intenciones de resguardo específicas, intenciones de Eso. silenciar historias, intenciones Ujú. de potenciar otras historias, y que muchas veces también eso se vincula con el patrimonio, ¿no? Con cómo, con qué se vuelve de repente qué tipo de archivos se vuelven de repente como el patrimonio de Mm. lo propio, de lo local, de lo nacional, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta Sí. fascinante y hay que tomarla como, la voy a retomar. Muchas gracias. Gracias, Gaby. A ver, aquí tenemos a Mauricio que levantó la mano. Sí, muchas gracias. Oye, Gaby, qué hermosa exposición realmente nos has hecho y qué lindo es Ay, tu gracias, trabajo. Mauricio. Lo digo, con mucha admiración y también con mucha humildad. Em, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, yo no soy veo que estás muy versada en Benjamin Berger y Barthes, que para mí son autores todavía un poco frontera, ¿no? Este, yo me he introducido a Barthes un poquito gracias a René y a Berger por mi cuenta, pero no tengo muchos quereres con él, como bien sabe Tere Carbó. A Benjamin todavía tengo una deuda con él. Em, yo creo que tienes como un diálogo intersubjetivo muy interesante aquí entre tú como analista, ¿no? Y tanto analista de significados como analista de procesos. Es muy hermoso, me parece a mí, de que te fijes, digamos, en los procesos tecnológicos de la fotografía como tal. Este, pero creo que tienes un diálogo, yo lo que veo es un diálogo intersubjetivo entre tú como analista y, digamos, significados que puedes establecer a partir de la intencionalidad que tiene lo que yo llamaría la figura del demandante, porque tú hablas de fotografía por demanda. Esto es una cosa que me ha llamado la atención de tus títulos, ¿no? Entonces creo que aparece socialmente un personaje que es el demandante, ¿no? El que demanda, o el derechoso, si tú quieres, el que tiene la iniciativa, ¿no? Y entre medio resulta que has rescatado
a la fotografía como práctica social y al fotógrafo, ¿no? Como tal, al fotógrafo, ¿no? Cualquier fotógrafo y sus procesos, ¿no? O sea, esta metodología que tú estás usando podría ser aplicado realmente a cualquier fotógrafo, ¿no? Pero que entra en una relación con un demandante, ¿no? O una relación de producción-consumo. Entonces, em, yo tendría, digamos, como preguntas respecto a la relación entre el fotógrafo y el demandante. ¿Qué pasa en la negociación, por ejemplo? ¿No? Si te has preguntado acerca de eso, si has podido registrar conversaciones entre ellos de cómo es la negociación para que se dé, digamos, como eh, yo quiero esto y yo te puedo ofrecer esto y entonces no, pero quiero esto otro. No, no sé cómo es, sería, me parece, digamos, como interesante eso y sobre todo preguntarte si has pensado en poner pláticas de ese tipo en tu texto, ¿no? Como simplemente a la Oscar Lewis, ¿no? Al estilo Oscar Lewis, ¿no? Con un micrófono o algo transcribible, simplemente ponerla, ¿no? A ver qué sale, porque ahí hay algo, digamos, como tú estabas preguntando por relaciones de poder, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, algo que está ocurriendo que quién sabe qué sea. Y la otra cosa que me preguntaría yo, digamos, más sociológicamente, es si te has preguntado en em, hacer como circuitos de producción-consumo, en el sentido de ver las redes, el fotógrafo Juan, por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, qué tipo de clientelas tiene, por un lado, ¿no? Y también qué tipo de rutinas tiene, porque me imagino que deben desempeñar como diferentes actividades, ¿no? O sea, son especialistas en bodas. Yo conocí, por ejemplo, a un gran especialista en fotógrafo, que era fotógrafo de bodas, y el lugar donde vive Tere Carbó hoy es, por cierto, de donde nos está viendo Tere Carbó, es el hogar de un gran fotógrafo, fue el hogar de un gran fotógrafo de bodas, por ejemplo, pero de bodas, digamos, que cobraba, digamos, muchísimo dinero por fotografiarlas, ¿no? Entonces, es esto, son generalistas, son especialistas, qué tipo de actividades hacen, o como nos presentaste al principio, ¿no? Con esas imágenes que aparecían, digamos, como las fotos en medio de otras cosas, ¿no? O sea, estos son fotógrafos que se dedican únicamente a la fotografía, o se dedican, no sé, tendrán una tienda de abarrotería o venden productos fotográficos alrededor, cámaras, ya ves que antes realmente los negocios de fotografía, me acuerdo de eso, no hace tiempos, era eso, ¿no? Bueno, en fin, este, y es eso, y darte las inmensas gracias, digamos, por ese trabajo tan especial, tan exquisito, yo lo siento muy exquisito, perdón que use esa palabra, pero creo realmente que es muy meritoria tu trabajo. Ay, muchísimas gracias, Mauricio. Em, y gracias por las preguntas muy estimulantes. Sobre el demandante o el cliente, ahí sí es una deuda que tengo, pues he hecho esta etnografía, pues no como quisiera, no como cuando estamos en el doctorado y que se puede ir uno a campo, ahí 3 meses de corrido, pues sí, he estado así como intermitente, con periodos de maternidad y de muchas otras cosas. Entonces, la verdad es que es una deuda que tengo yo de trabajar con los clientes, que es todo otro universo, ¿no? Las interacciones que he podido pues ver, o sea, yo decidí estratégicamente centrarme en los productores de imágenes porque también era como algo más controlable a quienes yo puedo llegar y visitar y acompañarlos en sus actividades. Hemos hecho exposiciones con ellos, que es otro proceso también fascinante. Y indirectamente he podido escuchar interacciones con los clientes, estar presente en momentos en que los clientes llegan a pedir, también en momentos en que los están grabando y las personas piden que les tomen y todo eso. Pero no he podido hablar directamente con los clientes. Lo que sí he podido es conversar con los realizadores de imágenes sobre cómo ellos, sobre estos momentos de negociación, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando llegan y graban un video de la fiesta, ¿no? La fiesta patronal, que son videos que muchas veces se mandan a los migrantes, ¿no? Que contratan, que mandan a hacer las comunidades migrantes en los Estados Unidos
Ujú. no solamente para sentirse cerca de la fiesta, sino para ver qué muchachas están ahí como que casaderas y para ver si ya se techó esa del primo a la que mandaron el dinero, ¿no? Mm. Ay, se congeló. Sí, te congelaste, ¿Me escuchan? Gabriela. Sí. Sí, ahora Ay, a sí. ver, Ahora sí, vamos a ahora ver sí. si, ya, ok. Entonces, y entonces lo que ellos dicen, por ejemplo, es que la gente invierte tanto en contratar a bandas especiales para la fiesta y todo, que se ve horrible que un realizador haga un corte en medio de la canción, ¿no? Mm. Entonces, pues son videos que duran 5 horas, ¿no? Porque hay que grabar como la canción completa, Todo. pero aparte hay que grabar ahora sí que el chisme completo, ¿no? Como grabar diferentes grupos que están participando en la fiesta, etcétera, ¿no? Por Exacto. otra parte, también otras personas me decían, bueno, mi estilo, mi manera de hacer videos y algo que los caracteriza es que no solamente voy y grabo la boda, sino que voy un día antes y grabo cómo se visten ¿no? O desde la pedida, ¿no? Entonces, es así, son como formas, invenciones que ellos van desarrollando en su trayectoria, que también van viendo como el gusto de los clientes y que entonces, como que van haciendo su propio estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos no usan para nada algún fondo, se les hace feo, ¿no? Usar estos fondos de la Kodak, que les vende Kodak, estas plantillas de fondo, es así como, no, eso no destaca nuestra realidad local, nuestros paisajes, y para otros es así, yo estoy orgulloso de que yo le enseñé a la gente cómo retratarse con la plantilla de fondo. Entonces, son estilos que van desarrollando y que van negociando con los clientes. Y para mí, Mm. esta figura de hacer de bajo pedido o bajo demanda, ¿no? El video bajo pedido, bajo demanda, que trabajamos mucho con Alex en ese libro que citaba Sergio al inicio, pues es justamente un espacio donde se juega mucho con la autorrepresentación, ¿no? Este tema del que hablamos mucho cuando hablamos de video indígena, de otro tipo de representaciones, bueno, resulta que aquí como el cliente es el que pone la lana y es el que puede decir también, ¿sabes qué? A mí no me gusta que cortes en medio de la canción, o no me gusta que me tomes la mitad del cuerpo, ¿no? O sea, toma de cuerpo entero, entonces Ujú. hay esas negociaciones y esa puesta en escena común donde propone el fotógrafo, pero también el cliente dice, pues no me gusta tanto y ahí es donde van, creo que hace un espacio como potencialmente muy rico porque entra mucho en juego la autorrepresentación y la cuestión lúdica, ¿no? No quiero que me retrates solamente como soy, quiero que me retrates como todo eso que podría ser y vamos a jugar a que puedo ser otras cosas, ¿no? Y eso pues también como que eh, permite como entrar en este campo de las subjetividades que nos preocupa tanto a los antropólogos y que a veces es muy difícil de atrapar, ¿no? Entonces, bueno, y sobre esta pregunta de los circuitos, bueno, creo que Sergio estaba preguntando hace rato sobre la etnografía, como qué puede ser lo etnográfico de este tipo de análisis. No sé si lo Ujú. pesqué mal, Sergio, Sí, porque sí, era sí. entre pedacitos que me cortaba, pero sí, yo creo que pues algo que ha sido mi preocupación, digamos, a lo largo de este camino pues con la investigación, es pensar qué puede ser lo etnográfico de trabajar con imágenes, ¿no? Y Ujú. creo que tiene que ver con, con como con formulación de ciertas preguntas, por ejemplo, esto de las subjetividades, ¿no? Cómo entrar a pensar subjetividades sobre violencia, sobre separación familiar, sobre aspiración con imágenes, ¿no? Y es la apuesta como, bueno, es una pregunta que me parece como muy antropológica y que para mí una manera de poder entrar sin llegar directamente con las familias y decirles, a ver, ¿a cuántos hijos le han matado? Porque pues ¿no? Es una cosa como tan fuerte aquí, tan presente bueno, en todo el país, ¿no? Pero entonces bueno, hablemos de fotos y desde las fotos pensemos cómo se convive diariamente con estos otros elementos. Y pero también digamos que las entradas etnográficas pueden ser, por ejemplo, algo que yo he visto como con mucho potencial es esto de armar exposiciones con los fotógrafos, ¿no? Con los fotógrafos con los que estoy trabajando. Ujú. Pues, algunos tienen sus proyectos montados ya de exposición, así de yo ya quiero exponer estas fotos, ¿no? Ayúdame, ¿cómo le hacemos? Y en ese proceso
no solamente como un resultado de la investigación, sino es entenderlo como otra entrada etnográfica a ir documentando qué sucede en el momento de que se va planeando la exposición y que se van eligiendo imágenes y cómo convocan ellos, ¿no? Para mí una exposición fotográfica, bueno, pues es, montas las fotos y la gente viene, pero resulta que ellos están pensando, por lo menos Prisciliano, que es con quien más he montado exposiciones fotográficas, bueno, él está pensando, vamos a convocar a primarias, secundarias, prepas, autoridades, tienen que venir a cortar el listón, tenemos que dar refresco, como todos esos elementos, y en una exposición que hicimos de 3 días en su pueblo, que es un pueblo pequeñito, llegaron más de 1000 personas, ¿no? Entonces, o sea, una exposición tiene que ser para algo y tiene que tener, por favor, que vengan las autoridades del Colegio de Michoacán aquí a cortar el listón, ¿no? Entonces, es como esta otra dimensión que es como casi entre fiesta y evento cívico, darle toda una dimensión muy distinta a pensar en una exposición fotográfica. Entonces, ahí suceden muchas cosas etnográficamente que pues es ir documentando y que aparte implican como un proyecto también un poco más colaborativo, ¿no? Sí. De negociar con él, bueno, a mí me gusta esta foto y él, pero esa foto no la voy a poner ni de loco, ¿no? Estas fotos son las que yo quiero mostrar, ¿no? Y entender por qué quiere mostrarlas, etcétera, ¿no? Entonces, otras cuestiones como más metodológicas, pues es la típica, ¿no? La historia de vida, un poco de observación participante, pero bueno, por ejemplo, todo este proyecto inició con un taller, ¿no? Con un taller, donde yo como que fui a recorrer algunas comunidades, hice invitaciones por radio en la región y tuvimos muy buena acogida, y era invitar a los realizadores de imágenes a un taller de compilación audiovisual en Zamora, que convocaba el Colegio de Michoacán. Lo organizamos con Itzia Fernández, que es una colega experta pues, en archivos fílmicos y todo esto. Y llegó el fotógrafo ambulante de por allá, o sea, llegó gente que ni nos imaginábamos y que no supimos cómo les llegó la convocatoria. Y fue, a ver, hablemos de sus archivos, ¿no? Entonces la gente fue muy conmovedor, unos lloraron porque ya se le había inundado el archivo, otros nos trajeron imágenes, nos trajeron lo que tenían ahí a la mano, ¿no? Y a partir de ese taller fue que empecé como a establecer una relación más cercana con algunos de estos realizadores y es con los que he trabajado más a fondo. Entonces es también como de entrada un poco sondear quiénes están, cuáles son sus preocupaciones, muchos muy preocupados por cómo resguardar sus archivos, pues todos los conflictos familiares que están en torno al archivo mismo y todo eso. Entonces, pues eso salió en ese taller y a partir de ahí es como ya ir dando seguimiento a algunos casos, ¿no? Son como algunos de los truquillos etnográficos que nos hemos inventado, aparte pues de la cuestión del análisis visual, que también es un reto, ¿no? O sea, afortunadamente no hay recetas para hacer análisis visual y pero pues es ir viendo cómo entrar a dialogar ya directamente con las imágenes que no están, ¿no? Con lo que sucede en torno a las imágenes, con los procesos que les atribuyen valor y todo eso. Entonces, pues una forma muy efectiva, intrigante, complicada de entrarle, ha sido mucho a partir de literatura antropológica sobre imágenes, como el trabajo de Strassler, de Pini, de estas personas que mencioné, y también pues fue todo un reto trabajar con la noción del obtuso, Sergio, pero creo que justamente daba para animarse a entrar en ese terreno más resbaladizo, más de lo que no se puede decir tan fácil y que está ahí presente en las imágenes y que nos toca un poco como el punctum, ¿no? También son conceptos que se parecen y que que nos empujan a pensar más allá de lo descriptivo, de lo informativo, para sacarle otro tipo de conexiones a las imágenes, ¿no? Pero sí, es todo un reto y pues sigue siendo complicado para mí hablar del obtuso. Creo que para el mismo Barthes era así como que, ¿qué quiere decir exactamente? Lo obtuso del obtuso, ¿no? Sí, Pero obtuso esa intangibilidad, ¿no? Es como cuando de repente dices, ¿cómo es posible que una obra escrita, ¿no? Una sinfonía o un concierto, un director la lleve a cabo con su orquesta en 45 minutos y otro en 56, cuando estaban leyendo la misma partitura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, toda esta parte performativa en la teoría del performance, que nos sirve mucho y que tú la citas también, ¿no? Para hablar de ese aspecto emergente
de la teatralidad, ¿no? De la acción, y qué es lo que la hace efectiva, ¿no? No es lo mismo escuchar a pie juntillas una partitura que se lee a escucharlo con la afectividad y pues, de un músico, de lo que sea, ¿no? Entonces, es difícil, o sea, yo trataba de hacer mis analogías con mi conocimiento sobre la música, y entonces decía, bueno, por aquí puede ser, ¿no? De emergent quality, ¿no? ¿No? Performance. Pero Sí. aquí tenemos por aquí a Tere. El micrófono. Hola Gabriela, ¿me escuchan? Hola, Sí, Teresa, sí. mucho Ay, gusto. Dios Sí, ¿cómo estás? mío, cuanto más te escucho, más lamento esta confusión con el horario, mujer, porque, bueno, encuentro interesantísimo lo que he alcanzado a escuchar, maravilloso de interesante. Entonces, había pensado primero hacer un pequeño comentario sobre lo que escuché a Sergio, preciosamente también, hablar sobre presencia. Pero como luego se nos soltó la ponente con una serie de cosas maravillosas, entonces voy a empezar por lo que he escuchado de ti, Gabriela. En primer lugar, deja que te diga que estoy fascinada con lo que nos has narrado con respecto al pedido. No me gusta demandante, debo decir, porque demanda siempre lleva un poquitín el contenido del litigio, pero bueno, el que pide, el que encarga, el cliente, ¿por qué no se le puede El llamar el encargo, cliente sí. después de todo? Si yo pago, yo quiero. Y en este yo pago, yo quiero, lo que nos has descrito, Gabriela Zamorano, es nada menos que un régimen completo de gusto de estas personas, de tus clientes, pero es un régimen completo de gusto con todos sus criterios que se pueden expresar y que ellos expresan de manera explícita. En ese sentido, digamos que tienes a Bourdieu. Bourdieu definitivamente sobre gusto. Hay otro, pero de mis autores muy queridos que nadie conoce, que es maravilloso y además trabaja sobre literatura, entonces la conexión es un poco remota. De todas maneras, no les quiero esconder el nombre, que es un teórico de la estética marxista italiano de la primera mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX, llamado Galvano de la Volpe, quien tiene un libro que para mí en análisis de discurso fue decisivo y que se llama Precisely, Crítica del Gusto. Pero como te digo, no, ese nomás lo comento porque no me gusta nunca esconder mis fuentes. Pero para ti, Gabriela Zamorano, en este minuto, Bourdieu es un obligado. Como eran esas propagandas tan asquerosas de Cartier, es un must. Así es una obligación, no sé si las recuerdan. Este reloj que vale lo que una casa es un must. Bueno, ok, no te estoy recomendando una cosa así, sino autores. Entonces, Bourdieu. Porque además los clientes tienen criterios, por ejemplo, criterios de toma, de encuadre, es decir, no me tomes a mitad de cuerpo. Tienen razón, por lo demás, es de lo más poco favorecedor, es el origen de estas cosas de las talking heads, así esta carita de busto de bronce que mi habla o se casa para el caso o es padrino o lo que sea, ¿no? Entonces, no, quiero cuerpo entero y bien tomado, cabrón, lo quiero bien, bonito, ¿sí? Porque aquí se mezcla una cosa de la cual ha hablado Bardes y eso, y varios otros, Verón, en fin, sobre la publicidad en el sentido, a ver, y no quiero como soy con estas ojeras, quiero como yo me imagino que soy. Entonces, si le tiene que hacer Photoshop, no dirán eso, me da lo mismo, Angelito, pero yo me quiero ver como yo sueño ser, ¿sí? Porque eso es lo que se está de alguna manera contratando, una ilusión, un anhelo, ¿no? Un anhelo de perdurar en el mejor formato posible. Entonces,
Por ejemplo, ¿cómo vas a cortar a media canción? Tienen razón. Entonces, ¿habrá algún hiato, alguna indicación de corte de cuando de pronto se pone muy duro el chacachaca? No sé, eso te puede aconsejar Sergio, pero en el pedido que hacen los clientes, es decir, no cortes a media canción, sí, es muy grosero, es como desagradable. Entonces, hay criterios de gusto, de estética, de anhelo, de respeto inclusive hacia el material que se está registrando. Y eso es un hallazgo. Eso, Gabriela, lo tiene que escribir completo, eso tiene que ser un capítulo completo, precioso de lo que sea que estás preparando, que ni siquiera sé muy bien lo que estás preparando, pero por fortuna este cachivache se graba, ¿verdad? Entonces después lo podré ver, porque ahora estoy aprendiendo un poco lo de la tecnología. Entonces, encuadre, foco, pertinencia, cuerpo entero, no interrumpir las canciones. Por ejemplo, una cosa que yo, que soy como muy de otro siglo, encuentro de lo más grosero en las reuniones de Zoom o del Blue Jean, de lo que sea, de estas de pantalla, pues, ¿no? Es que de pronto esté una persona hablando, yo supongamos, yo ya he dicho que me tengo que ir. Bueno, pero si la persona que está hablando se extiende un poquito, me tengo que aguantar. No puede uno salirse a mitad de lo que está hablando un colega. Digo, es horrible. Es como propiamente dejar a alguien, lo que se decía antes, con la palabra en la boca, pues sí, ahí lo dejaste colgado a medio argumento. Pues no, te aguantas o vas de a poquito, también hay mañas, como tú dijiste, mañosidades. Pues sí, de a poquito quitas la imagen, te aguantas, empiezas a recoger tus tiliches si es que te tienes que ir. Y cuando el colega termina, pues ahí te vas, bye bye, pero no a media canción o a media expresión de un compañero. Esas cosas son de pésimo gusto. Y tus clientes, lo que a ti te lo explican, te lo están diciendo con todas las letras, Gabriel, eso es lo que es fascinante. Y por último, quiero hacer referencia a lo que escuché entrandito a Sergio hablarte, comentarte de presencias, ausencias. Ese comentario no podría ser más importante y más útil. Es decir, presencia-ausencia, digamos, y no me dejará mentir José Antonio, si debe estar por ahí, no, ya se salió, en fin, no lo sé. Presencia-ausencia son los criterios decisivos en lingüística, ¿sí? Por ejemplo, para dar un micro ejemplo, entre peso y beso, ¿sí? ¿Cómo distinguimos los hablantes de castellano entre peso y beso? Porque hay una diferencia que es articulatoria, que es absolutamente mínima, pero decisiva, que es la presencia o ausencia de lo implosivo, Sergio, no ponga usted cara de sorpresa, es decir, en peso, eso, yo estoy haciendo ¿sí? Y en beso, entonces P tiene implosivo y B tiene vibratorio, ¿sí? Entonces, con cualquiera de los dos rasgos, tú puedes decir hay presencia o ausencia de implosivo o hay presencia, ausencia de vibración, ¿sí? Y con esa mínima diferencia, que es decir, es la presencia o ausencia de un rasgo articulatorio, tú estableces diferencias completas en significado, porque vaya que sea diferente un peso de un beso. Bueno, sí, entonces es el criterio lingüístico comunicativo, discursivo inclusive, por excelencia, este asunto de la presencia-ausencia. Teniendo un álbum, bueno, mi mamá era muy desordenada, entonces tenía ahí un cajón lleno de fotos que eran una confusión absoluta, entonces cuando te escuchaba hablar Tere, con lo que se le dio la gana, ¿sí? Pero bueno, yo vine después ahí un poco a esculcar en estas ruinas que quedaban. Y recuerdo muy bien haber levantado una foto de mi mamá en su juventud, tierna juventud. Le digo, oye, ¿y este quién es? Su jefe estaba. Ah, me dice, ese es un primo por el lado de los Mujica, no sé qué. Y me hablaba así como con, no sé. Le digo, ¿pero qué es un primo lejano? No, no, es hermano de la fulanita. Ah, le digo, pero es primo hermano tuyo. Sí.
Bueno, ¿y luego qué con él? Mm, Es exacto. evidente. No, en que él en realidad interactuó con nosotros porque se mató muy temprano. ¿Cómo que se mató muy temprano? Es suicida en la familia. Entonces, de la Claro. manera más lacaniana, hay un tache, ¿sí? Ahí no se quiere hablar. Y inclusive, bueno, estaba en la foto porque estaba en la foto, digamos, tampoco estamos en la Unión Soviética como para que recorten y vuelvan a pegar. Pero ¿Qué eso, suele no, suceder? claro que lo han hecho, está documentado, ¿no? Entonces, un suicida, pero claro, eso forma parte de las ausencias necesarias, de los silencios, ¿sí? Del tache, diría. Entonces, en materia de presencia de los que sí están en la foto, las ocasiones recíprocas, que es un tema gloriosamente interesante. Te recomiendo esta sí, para que te la eches seriamente, una lectura de semiótica social de Hodge y Kress, está en el CIESAS, que se Ujú, llama Social Semiotics, ¿sí? El libro. Y tiene una parte de un análisis de una foto familiar sobre quién está junto a quién y cómo están así, pues sí. ¿Te pones al lado del hermano con el que te llevas pésimo? Pues no. Te pones al lado del hermano con el que te llevas bien. Eso es de rigor. Proximidad, cercanía corporal conlleva, bueno, eso lo plantea la proxémica, conlleva ujú. cercanía también emocional, es decir, si estás al lado, esta es distancia íntima, percibes la temperatura e inclusive los olores corporales de la otra persona. Entonces no te pones al lado del hermano con el que siempre... Sí, claro, eso es la proxémica, Sergio. Me encanta porque pone como yo caras, así tú no sirves para el póker. Sí, la proxémica es una cosa fascinante. Bueno, entonces, este libro de Social Semiotics, en la parte de foto y en general de imagen, ese sí que está ampliamente recomendado, sugerido. Me lo vas a agradecer, Gabriela Zamorano. Y de momento no tengo más que decir excepto felicitarte ampliamente. Gracias, Tere. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por... Voy a buscar estas recomendaciones y bueno, sí, pues súper interesantes tus reflexiones. La ausencia y la presencia, sí. Sí, es entrar a como a las difíciles aguas de la semiótica que a veces me dan Disprecio. susto, pero bueno, ya. Sí. Pero sí se liga, ¿no? Perdón, perdón, Laura, ahorita te doy la palabra, pero sí se liga con el punto que hablábamos sobre el cuerpo entero o nada más un pedazo, o si estás filmando, no, oye, pues no salió esto y tampoco salieron esto, no retrataste a toda la gente que está en la fiesta. Entonces, ¿no? Estamos el tema se vincula totalmente, que, Sí. ¿no? ¿Qué fotografía, qué le tomas foto, qué no le tomas foto? Entonces, sí. Sí. Sí, Laura, incluso pues esto me, nada más para sí, sí. cerrar esto, con esto del cuerpo entero, pues me Ujú, lleva a pensar otra vez en esto de fotógrafos que recortan pedazos del cuerpo para completar la imagen y que es ujú. medio tétrico, pero y que la verdad no he sabido cómo entrarle, ¿no? Porque algunos me dicen, es que eso es como, o sea, como que algunos fotógrafos me dicen, es que me da como repulsión, o sea, como que no se debe hacer, es amoral, ¿no? Y Diabólico. para otros es así, ah, pues no salió bien su ojo, pues le ponemos el ojo de otra persona y acá la abrazamos con, aunque sea otra muchacha, le ponemos acá el brazo de, no, no sé, necesito pensar más cómo trabajar esto de los pedazos del cuerpo, pues, ¿no? Listo, Laura. Bueno, Gaby, pues primero felicitarte por este trabajo tan interesante, tan fino y tan delicado. En realidad creo que tienes una mirada privilegiada. Eh, y yo, por ejemplo, pensaba en estas fotos de boda tan populares y a la vez tan universales porque pues en realidad ni siquiera pertenecen a un grupo social concreto porque las encontramos en todos los medios sociales, estas fotos de boda y las fotos esas fotos del mar están increíbles, pero pensaba, bueno, finalmente las puedes encontrar, eh, eh, más bien son universales, esas es muy difícil localizarlas en un lugar porque pertenecen a un género
universal. Y me preguntaba, por ejemplo, en los fotógrafos de élite, porque igual existen estas fotos de boda, ¿no? Localizadas en la playa, y bueno, qué grande está tu hijo, localizadas en la playa, etcétera, ¿no? Bueno, esto me llamaba mucho la atención, entonces es solo un comentario, pero mi pregunta particular es si nos puedes hablar un poco de las fotografías con reivindicación étnica. Me interesaría mucho saber un poquito cómo lo has empezado a trabajar o cómo lo has estado trabajando. Y pues es todo, te felicito. Te seguiremos ahí leyendo. Muchas gracias, Laura. Sí, con esto de las fotos de boda, pues ahora sí que no es comercial, pero en el libro ese que sacamos con Alex Bailati, que por cierto participó también Carmen Rial, con un texto sobre fotografías de futbolistas, sobre videos de futbolistas, ¿no? Promocionales, videos promocionales de futbolistas. Justamente hay un colega, Alex Bailati, el coeditor del volumen, que trabaja sobre videos de boda de élites en Recife, en Brasil. Y pues es súper interesante porque hay estas convenciones como muy, muy universales, como dices, pero hay estas formas de anclarlas a cierta clase social y de mostrar como esta cosa del estilo. Hay clases, ¿no? Hay fotógrafos que dan clases magistrales y que venden sus clases magistrales para hablar de los estilos de fotografía de boda, ¿no? Está, por ejemplo, y son tendencias pues globales, ¿no? Está el famoso, ¿cómo se llama? Trash the dress, o no sé cómo le llaman, que es sesiones de bodas después de la boda, pero donde puedes ir y te tiras en el lodo con el vestido, te metes a un lago, y aquí las hacen en Camécuaro, aquí al lado de Zamora, Wow. hacen sesiones de trash the dress, ¿no? Pero también, pues las hacen así como las grandes élites, ¿no? La novia se tira al lodo con el vestido y no sé qué, pero ya es después de la boda, ¿no? Para que se pueda, realmente como que rasgar el vestido y todo. Entonces, bueno, sí, son convenciones universales, pero que tienen como sus anclajes muy locales y eso es fascinante, ¿no? Como estos ruiditos visuales que permiten que anclarlas pues en clases sociales, en momentos históricos, en localidades muy específicas, ¿no? Y bueno, sobre la otra pregunta que me decías ay, perdón, me distraje un poquito, solo recuérdame Sobre las general de la reivindicaciones. pregunta y te... Sí, Las las reivindicaciones. Sí, perdón, reivindicaciones ajá, sí, étnicas sí. en las Ujú, fotografías. sí. Ujú. Sí, eso yo lo encontré justamente con estos proyectos de exposición fotográfica. No lo veo tanto como reivindicación étnica, sino que entra mucho en juego la... don Prisciliano, eh, te digo, es un fotógrafo comercial, lleva 30 años haciendo fotografías comerciales. Tiene en su mismo estudio vende tarjetas de teléfono, respondiendo a lo que decía Mauricio, ¿no? De que otras cosas, bueno, vende teléfonos y tarjetas de teléfono y todo. Pero entonces él me dice, yo quiero hacer una exposición fotográfica, pero quiero que sea una exposición sobre el pasado de mi pueblo, que la gente piense sobre lo que es el pueblo, sobre esta historia que no está escrita, y entonces yo voy a mostrar aspectos que tengo en mi archivo del pasado de mi pueblo, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay aspectos que yo trato de ubicar. Yo le digo a don Prisciliano, oiga, ¿y por qué no escogió ninguna foto de eventos sociales, ¿no? ¿Por qué no hay fotos aquí de quinceañeras? Decide, no, esas son las fotos de estudio, ese es el trabajo comercial. Yo quiero mostrar estas fotos. Y entonces en esas fotos, como más históricas que él le llama, sí hay como un diálogo muy fuerte, por ejemplo, por un lado con cierta estética indigenista o etnográfica, o sea, no son para nada fotos posadas, sino que son fotos más como casuales, ¿no? Como del cotidiano, pero también hay como mucha presencia de vestimenta étnica, de referentes étnicos, ¿no? Referentes materiales étnicos o incluso referentes que apelan a ciertas nociones de lo comunitario, ¿no? Entonces, lo que yo voy como, algunas de las preguntas que voy haciendo en ese capítulo que se llama Archivos Vivos, es cómo estas ausencias, cómo explícitamente se seleccionan fotos que no son comerciales, que no son la pose, y que dialogan con este tipo de estéticas más vinculadas a pertenencia étnica, a
a enfatizar una especie de nosotros, de un pasado, de una idea comunitaria que también está bien resquebrajada, ¿no? Por cuestiones de violencia, de migración, de muchas cosas, pero que ahí él como que hace su ejercicio también de montaje, decir, miren, esto es lo que nos une, acordémonos cómo éramos, acordémonos de nuestras tradiciones, y en ese sentido, pues está muy en diálogo con pues como reivindicar cierta etnicidad y cierta pertenencia a un lugar indígena, ¿no? Con referentes materiales muy concretos como vestimenta, las trojes, la fiesta, los bailes, ¿no? Las danzas, los rituales, etcétera, ¿no? Como enfatizando esos aspectos materiales, digamos, de cultura material, pero como muy vinculados a lo étnico. Desde ahí es de donde lo he visto hasta ahora, pero es algo que necesito pensar todavía más porque hay, por otro lado, todo un movimiento aquí pues en las comunidades purépechas que crearon el Año Nuevo Purépecha, en los 70s me parece, y de ahí es como toda una celebración cada año en febrero, a inicios de febrero, donde es como recuperar, o sea, crearon su propia bandera, su propio escudo, y como recuperar qué es y redefinir qué es lo purépecha y cómo están unidas estas regiones del lago, la meseta, la sierra, ¿no? Cómo están unidas y comparten una lengua y ¿no? una serie de referencias, y que ahí también el uso de imágenes pues es muy potente, ¿no? Y que, por ejemplo, eso se ve mucho también en algo de producción de video indígena, pero también pues en lo que los fotógrafos comerciales destacan de su producción, como mira, estas fotos son increíbles y me gustan mucho porque son de estas mujeres que están vestidas con el traje y de esta fiesta en especial, como como buscando rescatar lo tradicional, ¿no? Por ahí es por donde lo estoy indagando, pero todavía estoy explorando. Gracias por la pregunta, porque sí me ayuda Gracias, a Gaby. pensarle. Y también me parece muy interesante esto del ruido visual para irlo desarrollando. Y perdón, antes de darle la palabra a Tere, es una pequeña anécdota de mi familia porque me parece muy interesante. Mi madre ya hace años se ha dedicado a pescar fotos de la familia donde puede. O sea, con la tía que va, por favor, le pide que se las preste y las manda a copiar y ya las regresa. Pero hay una foto en particular que yo no, hasta ahora que vi tu exposición me puse a reflexionarla, de la bisabuela. Pero entonces a mi mamá es una foto muy antigua y a mi mamá le pareció muy fea cómo estaba así toda maltratada. Entonces justamente la llevó a un taller de estos, la verdad no sé dónde, donde recortaron a la bisabuela y la pusieron así en un fondo horrible, ¿no? O sea, haz de cuenta que parece que la bisabuela es un fantasma en medio de esa escenografía. Bueno, tanto le dijimos que estaba tan feo que ahora que lo recuerdo, no sé dónde quedó la foto, le voy a preguntar. Y la verdad, no sé si el fotógrafo en verdad recortó a la bisabuela de la foto antigua, que me parecería que sería una aberración, pero capaz que sí lo hizo porque en verdad se veía como un trabajo muy mal hecho. Y ahorita que veía yo lo que hacen sus fotógrafos michoacanos, digo, pues es que sí se puede hacer algo más fino, ¿no? O sea, Que la traigan para acá, ya podemos darle promoción acá a los señores. Muy finos, ¿no? O sea, porque era un trabajo así como muy primario, ¿no? Y es una lástima porque son fotos muy antiguas y pues la gente los lleva con la ilusión, supongo a mi mamá, que se vea mejor que lo que está, y el trabajo al final no es como el esperado, ¿no? Bueno, una anécdota hablando de esto. Sí, gracias. Y sí, me hace Fina, pensar también tenemos lo que me decía uno de los fotógrafos, que dependiendo de lo que puedan pagar, es como ¿me escuchan? Ya. Sí. Que dependiendo de lo que puedan pagar, o sea, dice, yo podría homogeneizar la vestimenta, homogeneizar un poco la iluminación para que no se ven así tan discordes como las fotos que les mostré, pero eso es dependiendo de lo que puedan pagar. O sea, si me pagan poquito, pues ni modo, los voy a hacer así, pues a la muchacha con un vestido así súper contemporáneo y a la abuelita, pues, ¿no? Pero si pagan más, pues yo los pongo acá como que de verdad que estuvieran juntos, ¿no? Entonces también tiene que ver con, pues, el trabajo que tengan que invertirle, ¿no? Uh-huh. Gracias. Y creo, me encanta esto de que todo el mundo trae a colación las imágenes familiares, porque sí, de hecho, pues yo creo que ya hay uno de mis gustos y mis pasiones por esto, es que mi mamá también hacía sus photoshops caseros, que decíamos, mamá, pero ¿cómo se te ocurrió? O sea, ella recortaba al hermano que faltaba, porque somos 7 hermanos, Sí. entonces, pues es muy difícil juntarnos, entonces
ella así impúdicamente recortaba al hermano que faltaba la cara y se la ponía así y entonces se ven los colores distintos y la pegaba y ya estaba muy feliz con su foto familiar y ella hacía sus collages y todo y muy caseros y siempre me decía, a mí, tú no me traigas fotos de tu celular o de la computadora porque yo no las puedo agarrar, yo no las puedo juntar, o sea, tú tráeme fotos impresas y ahí sí te creo que son fotos, pues, ¿no? Entonces tenía ella también su cosa ahí con la fotografía. Sí. Está Salvador Sigüenza y Sergio Ledín. Y Bueno, hola, después buenos Tere, días. que quiere regresar. Tere. Bueno, buenos días rápidamente. Bueno, era primero, la primera pregunta ya la contestó, que era lo mismo que planteó Laura Machuca sobre parte étnica. Yo solo quiero comentar rápidamente tres cosas que de alguna manera se mencionaron. Primero, yo he encontrado fotos retocadas, es una petición expresa de la familia para mejorar la imagen. Segundo, creo que también dentro de la exposición se ha referido a lo que yo creo que son como fotografías íntimas, ¿no? Los acontecimientos familiares. Yo, por ejemplo, también no solo son las bodas o los 15 años, sino yo he encontrado muchas fotos de niños muertos que lo toman antes del entierro, precisamente para conservar la imagen de esa alma que no se logró, digamos. Y que tiene un costo muy alto porque son fotos sobre todo en medios rurales, entonces el costo en esa época pues era muy caro. Y tercero, lo que han mencionado de ausencias y presencias, yo lo que he visto es que le piden al fotógrafo o que incorpore a una persona que o falleció o no pudo ir al viaje a la Villa de Guadalupe o a la playa, que lo incorpore a la fotografía familiar. Entonces se nota que es un pegoste, pero se nota que sí hubo un trabajo medianamente técnico del fotógrafo, ¿no? Porque esos retoques tienen cierta calidad, pero no dejan tener ese espíritu de agregado, pero lo que reflejan es precisamente el interés de la familia, de los familiares, de que exista ese agregado como para dejar constancia de que por alguna razón no pudo ir al viaje, pero que es parte de la familia, ¿no? Entonces es una ausencia circunstancial, pero que quieren dejarla presente de forma material en las imágenes. Y al ver varias de las imágenes que compartió Gabriela, pues me vinieron a la idea algunas de estas imágenes que yo he visto aquí en Oaxaca. Era básicamente lo que quería comentar, y felicidades por la exposición. Muchas Gracias, gracias, Salvador. Salvador. Y gracias por traer esta cuestión de las fotografías íntimas, ¿no? Porque creo que también ahí, cuando se habla de archivos, también se habla de tránsitos, ¿no? De tránsitos de lo íntimo a lo público, de lo privado a lo público, y que a veces, o sea, también yo les digo a algunos de estos fotógrafos, oye, por ejemplo, a Julio, ¿no? Que hace estas fotografías, a mí me parecen hermosas los obituarios que hace ¿no? De la persona muerta con esos arreglos, esos montajes que hace. Y yo le digo, oye, hagamos una exposición con esas imágenes. Y me dice así no, o sea, esas son imágenes de esas personas, es algo muy sensible y pues no están como para mostrarse públicamente, ¿no? Y es una conversación que traemos ahí y que lo entiendo perfectamente y al mismo tiempo pues sus imágenes son tan potentes que creo que valdría la pena pues, que se muestren como en alguna exposición en su pueblo o en alguna itinerante, que es algo que estoy tratando de hacer ahora, pero que sí, o sea, justo también tiene que ver con las presencias y las ausencias, porque en qué momento se decide que un archivo, que tal vez sea un archivo íntimo, ¿no? De temas sensibles, familiares, y en qué momento se decide que eso pueda convertirse en público, ¿no? Y cuáles son los elementos que inciden en ese tipo de decisiones, creo que es pues otro elemento importante. Y sí, los acontecimientos pues pueden ser muy variados, ¿no? Pueden ser desde los más triviales, digamos, como un viaje a la comunidad vecina, hasta pues como estos grandes eventos liminales de los que se hablaba, ¿no? Y creo que bueno, ahora es cada vez más común que con los celulares, pues la gente documenta muchos otros momentos de los que se documentaban, no sé, hace 20 años apenas, ¿no? Entonces creo que eso va cambiando también muy, muy rápidamente y los archivos al mismo tiempo se van haciendo mucho más frágiles, ¿no? Tienen otras materialidades y se hacen también como más efímeros, ¿no? Entonces, bueno. Gracias. Sergio.
Pero nada más, Bueno, Salvador, perdón, no nos conocemos, entonces entiendo que estás en Oaxaca y que trabajas con archivos y pues me gustaría conocer más de tu trabajo con fotografías, creo que trabajas por lo que mencionaste, entonces bueno, solo me gustaría conocer más de tu trabajo. Yo, Oaxaca es un lugar al que le tengo mucho cariño, viví ahí un tiempo y tengo buenos amigos y buenos, en fin, Me sería temo que interesante me tu vas a trabajo. tener que soportar la próxima sesión que me toca dentro de un mes. Perfecto, perfecto. Pues ahí entonces voy a apuntarla con tiempo para poder estar. Gracias. Manda las publicaciones, Salvador, todas tus publicaciones hay de colecciones de fotos muy padres que hay. Oigan, perdón, ¿podemos parar un momentito para ir al baño? Porque está muy Sí, sí, sí. emocionante y no. Sí, ya, voy un momentito. Ujú. Después de Sergio, tengo a Tere y Luz María después. Está Mariano. Sí, sí, en realidad esto de las colecciones familiares, la costumbre de tener fotos de abuelos, tíos las paredes de las escaleras, además de en los anaqueles tener los álbumes familiares, es parte de la cultura, ¿no? Ya, o sea, la fotografía sí se incorporó a como parte de los, de lo que tiene una casa en una familia, ¿no? Desde hace muchas décadas. Yo acabo de ver de un abuelo una filmación de cuando mi madre, o sea, estoy hablando de una mujer de 90 y tantos años, 93, y sale de chiquita en Chapultepec en una película. Entonces, oye, pero esto es hace decenas, ¿cómo existía eso? Wow. Una maravilla. Sí, 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 sin duda, sin duda. ¿Quién va? ¿Tere? Ya se fue. Tere. Creo que es Sergio, ¿no? Sí, sí, Sergio. Sergio estaba a punto de hablar. Sí, Sergio. Ok, Sergio. bueno, Gabriela, me disculpo por entrar muy tarde, no vi tu presentación, espero que haya grabado para posteriormente. Me interesa tu trabajo. Y una disculpa por lo que voy a decir, porque no, al no estar presente me parece que no, no podría abordar, ¿no? El trabajo. Pero de lo que mencionas, inicio por dos cuestiones. Una es que en la zona lacustre, los purépechas, como tú lo mencionaste, hay una inmensa cantidad de filmaciones, y yo entro a la segunda parte, vernáculas, ¿no? Que son justamente las fiestas en donde regresan los migrantes y contratan a fotógrafos y a gente que filma, y ellos mismos filman. Entonces es impresionante ver la fiesta en donde vienen estos migrantes con todos preparados a bailar y tal, y hay una cantidad inmensa de films, ¿no? Evidentemente
tú lo mencionaste, por eso eso sería un trabajo, pues yo creo que bastante contemporáneo, porque yo no he visto cosas que estén realmente construidas o edificadas a través de esta diáspora y este regreso permanente, ¿no? Cosa similar sucede en Oaxaca. Bueno, ahí el Centro Cultural de Foto Álvarez Bravo tendrá muchísimas fotografías y producciones, ¿no? Pero acá te hablo más que todo de lo étnico, ¿no? Una de las cuestiones en términos formales, si queremos decir, bueno, si lo quiero decir de esta manera, es que me parece que es importante rescatar lo que sería la fotografía vernácula. Es aquella foto que el fotógrafo que trabaja por demanda, como bien tú lo mencionas, también tiene un espacio de esta fotografía vernácula. Y los archivos familiares tienen parte de esta fotografía vernácula. Quiere decir que no es fotografía de especialistas, pero que tienen una iconografía, una belleza